Bienvenidos a un emocionante viaje a través de la provincia de Río Negro, Argentina. Esta tierra es un paraíso de contrastes que abarca desde majestuosas montañas hasta playas doradas. Acompáñanos mientras exploramos las diversas regiones que hacen de Río Negro un destino único. En este viaje, te llevaremos a través de las maravillas naturales, las culturas vibrantes y las experiencias inolvidables que te esperan en esta provincia. Desde las cumbres nevadas de la cordillera hasta los valles llenos de viñedos, desde la vasta estepa hasta las playas que bañan las aguas del Atlántico, Río Negro tiene algo especial para cada viajero. Esperamos que te sumerjas con nosotros en la belleza de la provincia, descubriendo sus secretos mejor guardados y disfrutando de la hospitalidad de su gente. Este es un destino que te dejará asombrado en cada paso del camino. Así que, prepárate para un viaje lleno de sorpresas y aventuras. ¿Listo para explorar Río Negro en todo su esplendor? Entonces, comencemos este viaje juntos en Destinos a la Carta. Siempre listos para asombrar a los viajeros en cualquier época del año, los paisajes de la región cordillerana de la Patagonia son verdaderas joyas de la naturaleza. Durante el invierno, las montañas se visten de blanco con sus nevados picos, mientras que en verano se engalanan con una explosión de colores florales. Este rincón patagónico entre valles, lagos, ríos y montañas invita a descubrir su cultura y estilo de vida únicos. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Nahuel Huapi es un paraíso. Miles de hectáreas de bosques y montañas están entrelazadas por una red de senderos. Aquí encontrarás rutas cortas para la contemplación y la serenidad, perfectas para conectar contigo mismo. Pero también hay desafiantes senderos para los aventureros en busca de emociones extremas. Los aficionados a la fotografía y la observación de aves tendrán un sinfín de oportunidades para estimular sus sentidos en estos entornos naturales. Los lagos y ríos, vitales para la vida en esta región, ofrecen una variedad de experiencias. Desde navegaciones tranquilas que te permiten apreciar los paisajes desde una perspectiva diferente, hasta emocionantes aventuras en las corrientes del río Manso en el Manso o el río Azul en el Bolsón, para los más audaces. La pesca también es una pasión en nuestros ríos y lagos, donde lanzar el cordel se convierte en una conexión profunda con la naturaleza. El río Limay en Dina Huapi, el río Manso o el río Azul son destinos imperdibles para los amantes de la pesca. Las villas turísticas de la zona ofrecen experiencias urbanas que complementan la belleza natural. San Carlos de Bariloche es la ciudad de referencia, especialmente en invierno, cuando su ubicación estratégica atrae a los amantes de los deportes de nieve en el Cerro Catedral. Los ibaritas encontrarán una deliciosa gastronomía típica y gourmet en lugares como Bariloche, Dina Huapi o el Bolsón, donde la trucha, el chocolate, el helado, los dulces, los productos ahumados y la cerveza artesanal se combinan para satisfacer los paladares más exigentes. Ya sea que busques comodidad y relajación o emoción y aventura, la visita a nuestra región cordillerana de la Patagonia será una experiencia inolvidable para todo tipo de viajero. Nuestra impresionante costa de Río Negro se despliega como un paraíso natural a orillas del Golfo San Matías. Este territorio costero está enmarcado por una singular geografía y es el hogar de diversas localidades, así como un punto de entrada clave desde el norte a la zona atlántica de la provincia. A lo largo del año, esta región ofrece paisajes deslumbrantes y una rica diversidad de vida silvestre. Sin embargo, es durante el verano cuando su belleza alcanza su máxima expresión, especialmente gracias a sus hermosas playas. Explorar la Ruta Provincial 1, conocida por su ruta panorámica de acantilados, es una de las mejores maneras de disfrutar de estos paisajes únicos, donde la estepa se encuentra con el mar. Esta carretera conecta Viedma con San Antonio Este y ofrece innumerables miradores para apreciar vistas impresionantes. A lo largo de esta ruta, tendrás acceso a diversos balnearios y playas, algunas de arena y otras de guijarros, que se extienden por cientos de metros entre el mar y los acantilados. Algunos lugares incluso cuentan con piscinas naturales de aguas tranquilas ideales para un día de sol y mar. Un punto destacado es el área natural protegida Punta Bermeja, hogar de miles de lobos marinos que disfrutan de aguas azules y verdosas. Este sitio cuenta con un centro de interpretación y un mirador desde donde puedes apreciar la vida marina. Otra experiencia imperdible en la costa de Río Negro es el avistamiento de fauna marina. Desde las localidades de San Antonio Este, San Antonio Oeste y Las Grutas, puedes embarcarte en emocionantes excursiones para observar ballenas franca austral y diversos delfines. Estas excursiones, realizadas en pequeñas embarcaciones, brindan una experiencia íntima con la vida marina.
Los amantes de la ornitología y la fotografía encontrarán un paraíso aquí, ya que el golfo alberga una asombrosa variedad de aves, incluyendo pingüinos, petrelas, cormoranes, gaviotas, albatros y loros barranqueros, entre muchas otras especies. En la zona suroeste del Golfo, en Sierra Grande, puedes explorar el turismo minero en las instalaciones de lo que alguna vez fue la mina de hierro más grande de Sudamérica. Además, desde esta localidad puedes acceder a Playas Doradas, un hermoso balneario con playas de arena fina y dorada. En la zona sur de nuestra provincia se despliega un paisaje árido y ondulado, donde la tierra apenas se cubre con una vegetación esporádica y escasa. Destacando en medio de este escenario se encuentra la imponente meseta de Somuncura, una altiplanicie formada hace más de 40 millones de años. Este terreno se compone de conos volcánicos, colinas y lagunas temporales que, aunque fugaces, nutren a pequeños arroyos que abastecen a las comunidades locales y sustentan la vida vegetal y animal de la región. Alrededor de esta majestuosa meseta, y siguiendo el rastro de una antigua senda utilizada por las poblaciones originarias, surgieron localidades gracias a la llegada del ferrocarril en el inicio del siglo XX. Desde Pilcanilleu y Comayo en el oeste, hasta Valcheta en el este, estas poblaciones se conectan mediante la Ruta Nacional 23, formando lo que llamamos la Línea Sur. En medio de esta extensa región, encontrarás otras localidades como Ingeniero Jacobachi, Ramos Mexia, Ñorquinco, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao. El turismo rural y las festividades populares brindan oportunidades únicas para explorar la cultura y el estilo de vida de estas comunidades, arraigadas en la ganadería y, en su mayoría, en la cría de ovejas, influenciadas por las condiciones desafiantes de la estepa. El turismo rural te permitirá sumergirte en la cotidianidad de las familias que residen y trabajan en las estancias. Aquí tendrás la oportunidad de participar en actividades cotidianas como la alimentación del ganado o la esquila, mientras descubres la gastronomía casera y pruebas platos auténticos como los elaborados con carne de guanaco. En Ingeniero Jacobachi puedes revivir la historia del ferrocarril al visitar edificios históricos y los antiguos talleres. Además, puedes hacer un viaje en el tiempo a bordo de la Trochita, la icónica formación que tiene una de sus terminales en esta ciudad. Desde los pueblos de la Línea Sur, puedes acceder al área natural protegida Meseta de Somuncura. Aquí, las excursiones guiadas por expertos y vaqueanos te llevarán a cuevas, pinturas rupestres, fósiles y yacimientos arqueológicos de la meseta. Las posibilidades de aventura en la meseta son infinitas: trekking, caminatas, paseos a caballo o en mountain bike, safaris fotográficos y observación de la rica flora y fauna de la región. Desde la cima de la meseta, con el Cerro Corona alcanzando su punto más alto a 1900 metros, podrás admirar la vasta belleza de la estepa patagónica, una experiencia que cautivará a todos los visitantes. Hace más de un siglo, los pioneros que llegaron a esta región, marcada por la aridez y la tenacidad, comenzaron a escribir su historia. Con el trabajo incansable y la bendición de los ríos, especialmente gracias a la construcción de diques y canales de riego, dieron forma a una cultura productiva característica de esta zona de valles, la agricultura de frutas y hortalizas. Basándose en estas actividades, numerosas localidades a lo largo de la Ruta Nacional 22 han convertido su modo de vida en experiencias turísticas únicas. Algunas, como Barda del Medio, Cinco Saltos y Cipolletti, se sitúan a orillas del río Limay, mientras que otras, como Fernández Oro, Alan, General Roca, Cervantes, General Godoy, Ingeniero Huergo, Villa Regina y Chichinales, se extienden a lo largo del río Negro, el más grande y caudaloso de la Patagonia. Catriel, al norte de la provincia, a lo largo de la Ruta 151, y la ciudad de Río Colorado, al este, a lo largo de la Ruta Nacional 22, sirven como puertas de entrada a estos hermosos valles, y esta última es también el principal punto de acceso a la Patagonia. Diversas experiencias de agroturismo y turismo cultural permiten a los visitantes sumergirse en la vida cotidiana de las fincas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas. La región es famosa por sus peras, manzanas, duraznos y uvas. En muchas de estas fincas, la mayoría de ellas administradas por familias, los visitantes pueden observar todo el proceso de producción, desde el cultivo y la cosecha hasta el empaque de los productos. Pero la cultura también se manifiesta en la gastronomía de la región, donde se pueden disfrutar deliciosos platos elaborados con los productos locales. Además, el entorno natural ofrece oportunidades para paseos a caballo y en sulky. Los valles también albergan bodegas, algunas modernas y otras que ofrecen experiencias en torno a la producción artesanal de vinos. Para los interesados en la historia, algunas localidades cuentan con museos que profundizan en la rica historia de los valles.
En verano, los ríos y sus balnearios ofrecen espacios para el entretenimiento y la práctica de actividades deportivas. Los fértiles valles actuales fueron conquistados con gran esfuerzo a una geografía inhóspita, que se refleja en los yacimientos de restos fósiles y huellas prehistóricas que despiertan la imaginación de los visitantes. A lo largo de todo el año, puedes explorar esta región, pero en primavera, los valles se tiñen de colores y aromas gracias a la floración de los frutales, creando una postal típica y encantadora. En nuestro viaje por la provincia de Río Negro hemos explorado la majestuosa región de la cordillera, con San Carlos de Bariloche como anfitrión de paisajes nevados en invierno y florales en verano. Hemos sentido la adrenalina en la costa, donde la naturaleza y la aventura se funden en un abrazo indomable, con lugares como las grutas y el Cóndor. Descubrimos la riqueza de la estepa, donde localidades como Ingeniero Jacobacci nos mostraron la tradición y la naturaleza que caminan juntas. Y hemos retrocedido en el tiempo en los valles, donde General Roca y Cipolletti nos mostraron cómo la historia y la naturaleza se entrelazan en un abrazo eterno. En esta tierra de contrastes, encontramos una riqueza de experiencias que nunca olvidaremos. Pero nuestro viaje aún no ha llegado a su fin. Te invitamos a unirte a nosotros en Destinos a la Carta para seguir explorando los tesoros ocultos de Argentina y más allá. Suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras futuras expediciones. Así que, ¿estás listo para seguir viajando con nosotros? Únete a nuestra comunidad y continúa explorando el mundo a través de Destinos a la Carta. Hasta la próxima aventura.